en este día. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy las gracias al Señor por estar en este lugar y también por la oportunidad que me da de traer su palabra. Amén. Bueno, como cristianos, cada uno de nosotros, los que creen en el Señor, siempre estamos constantemente evitando caer en el pecado. Evitamos caer en tentación. No estamos exentos de caer en errores, faltas. Y el Señor nos llama a vivir una vida santa, que es lo que el Señor nos hablaba el día domingo, ¿se acuerdan? Y la mayoría de las veces nos centramos en evitar caer en estas cosas. El Señor Jesús también sufrió la tentación. Al comenzar, cuando iba a comenzar su ministerio, Él fue tentado, fue probado. Y Él venció. ¿Cómo venció? Por medio de la palabra. Él dijo, escrito está. Y cuando nosotros somos tentados, decimos, escrito está, o utilizamos herramientas o armas de nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, lo que a mí me dijeron que había que hacer. Generalmente tratamos de evitar aquellas tentaciones que son externas a nosotros. Nos desgastamos buscando la manera de evitar ver cosas que nos contaminan, oír cosas o palabras de personas que están a nuestro alrededor que pueden alejarnos de Dios, mensajes que nos empujan a pecar. Todas aquellas cosas provienen desde afuera, del mundo, y son usadas por el diablo para hacernos tropezar y caer en el pecado. Y eso está bien evitar aquellas trampas del enemigo, aquellas cosas, pero la mayoría de las veces ponemos el foco de defensa en esos lugares y no todo lo malo o perverso viene desde afuera. No todo lo malo nos quiere afectar externamente. Lo que realmente nos afecta, tanto a nosotros como a nuestra familia, a nuestros cercanos, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, es lo que sucede en nuestro interior. Eso, ahí es donde nosotros deberíamos enfocarnos más que en cualquier otro lugar. Vamos a leer la palabra del Señor que está en Marcos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Marcos 7, 20 al 23. Esto es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces no sacamos nada con poner defensas externas si el enemigo está dentro de nosotros. Esto quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa, como lo llama la versión Reina Valera, es la carne. Pero eso como que un poco nos confunde, la carne. Pero es mejor de llamarlo naturaleza pecaminosa, porque es lo que somos. Y aquí el Señor Jesús nos dice que ¿de dónde salen aquellas cosas malas? De nuestro corazón. ¿Usted se ha encontrado en alguna situación donde usted se impresiona de lo que usted mismo dijo? Yo nunca pensé que haría esto. Las personas que agreden a sus familiares, a sus seres queridos, yo creo que jamás pensaron en hacerlo, ¿o sí? Pero es algo que sale de dentro. Obviamente que está eso llevado por los impulsos. Si nosotros no guiáramos por los impulsos, yo creo que ninguno estaría aquí sentado. Habría un caos total y gracias al Señor estamos todos ordenados. Porque también nuestro intelecto nos lleva a saber socializar y a saber comportarnos.
Y también eso nos diferencia de los animales. Nosotros somos seres sociales y seres inteligentes porque el Señor nos dio ese valor. ¿Y de qué le sirve, hermano, a un país que está en guerra poner barreras en las fronteras si los enemigos o hay espías dentro del país? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirve, hermano, usted ponerse un parche curita, ¿cierto? Y si usted está enfermo por un virus, de nada sirve. Y aquí el Señor dice que debemos centrar nuestros mayores esfuerzos en limpiar nuestro corazón, porque ahí es donde salen aquellas cosas malas. Y es en nuestro interior donde se libran las batallas más importantes de nuestra vida. Si usted está luchando por su matrimonio, por sus hijos, por su familia, por su trabajo, ¿dónde debe pelear la batalla? En su corazón. Y el pecado no está allá afuera. No es un monstruo que anda por ahí. Cuidado. Está dentro de nosotros y es ahí donde Dios nos enseña a depender de su poder. Y esto lo desarrolló muy bien el apóstol Pablo. El apóstol Pablo desarrolla todo esto y le enseña a la iglesia cómo es que debemos vivir y buscar del Señor en esta batalla. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Aquí, esta es una carta que escribió Pablo a los hermanos que estaban reunidos en Roma. Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo lo que está diciendo es que la ley que entregó el Señor, los mandamientos, ¿de qué orden son? Son de orden espiritual. Tenemos muchas leyes, leyes físicas, leyes de la naturaleza, leyes del tránsito, leyes de un país, y Dios también entregó su ley. Y esta ley, la que entregó Dios, es espiritual. Pero nosotros, ¿qué somos? Humanos. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo. ¿Puede poner la versión NTV, por favor? Para tener más claridad. Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, dice el apóstol Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Muchos critican a Dios o a la iglesia diciendo que el cristianismo son solo reglas. Es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque hay que cumplir muchas normas, muchas reglas. Yo no estoy dispuesto a dejar aquellas cosas que a mí me gustan y que a Dios no le gustan, o al hermano no le gustan. O hay muchas prohibiciones. Piensan que solo se trata de... Hay personas que piensan que solo se trata de sacrificarse superficialmente, como estas personas que hacen mandas. Creen que ese sacrificio va a agradar a Dios, porque es algo externo. Pecan todo el año y una vez al año hacen algo bien fuerte, bien difícil, que azote su cuerpo. Y eso no es agradable a Dios. Hacen votos de dolor y de sufrimiento para tratar de ganarse el favor de Dios. Sin embargo, el foco no está ahí. Sería fácil hacer un esfuerzo una pura vez y después olvidarnos, ¿o no? Pero el reino de los cielos es un poco más difícil en ese sentido. A Dios le interesa la disposición del corazón, de realmente querer cumplir o no su ley. ¿Queremos obedecer al Señor o no queremos obedecerlo? Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, para yo ser amigo de Jesús y estar en su reino, debo obedecer sus mandamientos. Pero hay mucha gente que acepta a Cristo, pero rechaza sus mandamientos. Y no se puede. Ahí el versículo 14, Pablo concluye que el problema no es la ley, sino nuestra humanidad, nuestro corazón. Entonces no es externo el problema, es interno. Hay cristianos que son conocedores de la Biblia, que han leído mucho la Biblia, se la saben muy bien.
Y el solo hecho, hermano, de que usted conozca bien la Biblia, no es tampoco la solución. La voy a leer completa. Porque créame, hermano, que hay gente que no cree en Dios y que se conoce la Biblia muy bien. Entonces la solución no está en simplemente leerla y conocerla. Y todos los creyentes, hermanos, pasamos por esto. De conocer intelectualmente la Biblia, pero no obedecerla. Conocemos las Escrituras, pero no las vivimos. No las obedecemos. A todos nos pasa. Sobre todo si usted viene constantemente a la casa del Señor, porque se ha hablado, se ha dicho, cuántas predicaciones hemos escuchado, cuántos sermones, cuántas palabras en nuestra vida, y cuánto de todo eso que hemos escuchado lo practicamos. Yo creo que es poco, se nos olvida. Otros se esmeran solo por conocer más de la Biblia, aunque, como le digo, está bien, pero solo quieren más información, como la que se entrega en una sala o una aula universitaria, pero eso no es la solución para cambiar el corazón. Debemos entender que si no cambiamos nuestro corazón, seremos condenados. Hay una carrera universitaria que se llama teología. ¿Usted la conoce? Y hay muchos que estudian teología, estudian en seminarios en Estados Unidos, en Europa, y salen con un certificado, con un diploma, con una profesión de teólogos. Pero eso está muy bien, pero no es la solución hacia el corazón. Muchos de ellos no saben qué hacer con sus vidas, muchos de ellos dicen estar llamados a un ministerio, pero no lo practican, no lo hacen. Y en eso vemos, hermanos, que el problema está en el corazón. Por lo tanto, conocer las reglas no es la solución. Pero sí es bueno hacerlo. Porque ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Rodeando el pecado. Pero el problema está dentro de nosotros. Vamos a leer el versículo 15. Ahí en Romanos 7, versículo 15, dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pablo luchó contra el pecado en su interior con sus propias fuerzas. ¿Lo ha intentado usted? ¿Ha intentado luchar contra el pecado con armas humanas? Ya, no voy a hacer esto. Ya voy a mirar para el otro lado. Ya voy a hacer esto otro. Y muchas veces son armas humanas. Y no funcionan. La autodeterminación no es suficiente. No es que usted diga, ya, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Me voy a mentalizar y voy a lograr librarme de esto. Pablo se dio cuenta de una realidad que nos ocurre a todos nosotros. Y la realidad es que tanto Pablo como nosotros pecamos incluso cuando no queremos hacerlo. Porque no creo que nosotros queramos hacerlo a propósito, pero nosotros, aunque nos enfoquemos en no pecar, lamentablemente vamos a pecar igual. Creer que yo con solo decir me determino a no pecar, no vamos a pecar más, es caer en el autoengaño. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Hermano, le voy a decir algo. Nadie puede jurar que no va a pecar más, nunca más. Es un mentiroso. Por eso, cuando yo discuto con mi esposa, digo, no te puedo jurar que no lo voy a hacer de nuevo porque te mentiría, porque yo no sé el futuro y no sé mi propio corazón, pero sí te puedo prometer que voy a hacer mi máximo esfuerzo para no volverlo a hacer. Pero si yo le prometo hacer algo que no está en mí, sería un mentiroso. Y nosotros nos ponemos a jurar muchas cosas a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros hijos, te prometo que nunca más, a nuestro esposo o esposa, nunca más, y no está en nosotros. ¿Usted se acuerda de un hombre que le dijo a Jesús, yo nunca te negaré? Se lo prometió. Hace un besito al cielo. Como decimos los jóvenes, te lo prometo por Dieguito. No, ahí no voy a seguir. Porque realmente, por mucho que determinemos algo, determinemos no pecar, si el Señor no está con nosotros,
nunca vamos a dejar de pecar. Y quizás si usted logra algo, va a ser algo humano, algo vano, algo pasajero o algo aparente. Hay gente que aparenta ser espiritual, ser cristiano, y eso es terrible porque el día cuando se le cae la careta o esta apariencia que ha creado es terrible. Porque dice la Biblia que nadie puede engañar a Dios. Y Dios se va a encargar de desenmascarar a esas personas. Entonces mejor no hacer eso. La palabra del Señor nos dice en Juan 15:5, vamos a leer ahí. Es una palabra muy conocida acerca de la vid. Yo soy la vid. Juan 15:5, y me quiero enfocar a la última parte que dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y esto es lo que me quería enfocar. Separados de mí no pueden hacer nada. No podemos hacer nada separados de Jesús. Entonces, si yo digo, voy a leer la Biblia mucho, voy a también a determinarme, no pecar, no voy a pecar, no. Como dicen por ahí, piensa en la Biblia. Lo voy a hacer mentalmente. Separados del Señor Jesús, nada podemos hacer. El Señor yo creo que nos mira y nos dice, ya, sigue la tuya. Debemos aferrarnos al Señor Jesús. Y mire también lo que dice la palabra en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 al 18. Aquí el mismo apóstol Pablo, pero hablando a Gálatas, les da una solución. Del 16 al 18 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Qué debemos hacer? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Parece fácil, pero es muy difícil. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Todos nosotros nunca tenemos la intención de hacerle daño a nadie. Por muy buenas que sean las intenciones, finalmente quedan en eso, solo intenciones. Y ahí viene una persona dura y nos dice, las intenciones no valen, solo los hechos. Y ahí a uno le duele. Ya a uno le dan ganas de agarrar la intención y ponérsela encima. Pero no sirven mucho a veces. Intenté hacerlo, pero no. Bueno. En nuestro interior existe una guerra entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Claramente, el Espíritu Santo es más poderoso y es más grande. Pero ¿por qué no vence? Dios permite que nosotros escojamos seguir o al Espíritu Santo o a nuestros propios deseos. Porque Él desea que lo sigamos voluntariamente. Él nos permite y nos da esa libertad para nosotros determinar hacer lo que es correcto. Y ahí, volvamos ahí al versículo 16, ahí en Gálatas 5:16. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y eso, lo que le decía, es difícil porque cuando vienen dificultades, ¿qué es lo que hacemos? O actuamos humanamente de forma inmediata. Llamamos al familiar más cercano, hacemos movimientos, ciertas cosas, pero menos orar o buscarle al Señor. Y cuando lo hacemos, vemos la diferencia. El versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Nuestro propio corazón, que es lo que desea, se inclina al mal. Usted no tiene que hacer nada, simplemente la persona va a buscar hacer el mal. Sí, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Yo conozco muchas personas que no son cristianas y son más buenas que los mismos cristianos. Definen lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es ser bueno? Y ahí se quedan. Y ahí viene el Señor Jesús y le dice, no hay ninguno bueno.
Y esto es lo importante. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Lo que nosotros deseamos es dormir, flojear, meternos en el celular. ¿Y qué nos dice el Espíritu? Ora. Ocupa estas 3 horas que vas a estar ahí vagando. Ocupa media hora para leer la Biblia, para cantarme una alabanza. Usted en su devocional diario debería enriquecerlo con muchas cosas, cantar una canción o 2 canciones. No es necesario cantar todo el repertorio. Leer la Biblia, entenderla de verdad, no solamente por cumplir. Ya, tengo mi porción diaria de lectura, ahora pasa a la siguiente. ¿De qué trató? No sé, pero ya la leí. ¿De qué trató la palabra el domingo? No sé, pero de que estuvo buena, estuvo muy buena. Y estuvo muy chistoso el pastor, contó unos buenos chistes. Ahora no me acuerdo de cuáles eran, pero estuvo muy bueno. Deberíamos tener calidad en lo que nosotros buscamos al Señor. Y lo que quiere el Espíritu es que nosotros busquemos más de Él. El Espíritu nos dice, prepárate para ir a la iglesia. Prepárate para venir a la casa del Señor. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice, pídele perdón a esta persona que ofendiste. Y uno no quiere. No quiero. Es que justo no se dio que hablé con la persona. Justo se fue antes. Menos mal. Y uno haciendo tiempo. Entonces estas 2 fuerzas, dice esta palabra, la palabra, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Nunca podemos vencer el pecado que hay en nuestro interior con acciones humanas o según nuestra propia inteligencia, porque vamos a perder y seremos humillados. Hay gente que se cree más inteligente que Dios, y espero que no haya ninguno acá, porque realmente el hecho de que piense eso lo hace hacer necio. Hay gente que se cree, por eso se piensa más inteligente que Dios, y creen que solo van a poder salir del pecado. Y nadie puede salir del pecado. Ninguno. Imagínense un gran hombre de Dios, usado por Dios, que tuvo una revelación. Vio a Jesús, que es el apóstol Pablo, él dijo, yo no puedo. ¿Y ustedes podrán? No. Entonces, quien piensa eso vive engañado por el enemigo. La respuesta de Dios está ahí. Sigamos al Espíritu Santo. Hagámosle caso al Señor. Reconozcamos que no sabemos nada. Lo mejor es humillarnos y rendirnos delante del Señor. Volvamos a Romanos 7, donde está aquí el apóstol Pablo desarrollando esta lucha. Romanos 7, 15. Aquí nuevamente dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y los versículos 18 al 20, él continúa, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahí en el versículo 15, al final, dice, en cambio hago lo que odio o lo que aborrezco. Odiar el pecado es el primer paso hacia la libertad. Es solamente el primer paso, porque no sirve solamente odiarlo. No, si el pecado es feo. Odiar el pecado es solamente el primer paso hacia la libertad y la victoria. Odiar el pecado es entender que el pecado no solamente nos aparta de Dios, sino que el pecado trae consecuencias. El pecado no es malo porque Dios diga que es malo. El pecado realmente es malo. Trae pésimas consecuencias. Y cuando entendamos eso, hermano, nosotros vamos a odiar el pecado. El pecado destruye, escúchame hermano, el pecado destruye lo que amas. Es el peor cáncer.
es lo que parece traer libertad o placer, pero es solamente una pantalla. Es una ilusión para luego dar paso al sufrimiento y a la culpa. No seamos ilusos. Todo pecado es contra Dios y trae consecuencias negativas. Trae consecuencias negativas a nosotros mismos, trae consecuencias negativas horribles hacia nuestro matrimonio, hacia nuestra familia, hacia lo que Dios ama, hacia nuestro prójimo. Entonces el primer paso es odiar el pecado. Y si usted ni siquiera odia el pecado, le cae bien, lo tiene ahí como regaloneado, entonces le falta avanzar a ese paso. Debemos odiarlo. El segundo paso luego de odiar el pecado es arrepentirnos y dejar de pecar. Mira lo que dice Santiago 4 del 1 al 3. Santiago capítulo 4 del 1 al 3. Aquí dice Santiago, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Antes que todo lo demás, hermanos, los cambios deben hacerse en el corazón. Santiago está diciendo, ¿de dónde vienen las peleas? Los pleitos, la envidia, de dentro, del corazón. Hay mucha gente que desea lo que tiene el otro y es capaz de hacer muchas cosas. Hermano, gracias al Señor nosotros no sabemos lo que pasa en todas las empresas. Porque ya donde usted trabaja es suficiente. Pero imagínese la envidia que hay en esos lugares. Si en pequeños lugares donde no trabaja tanta gente hay envidia, imagínense en esa tremenda empresa. Y lo que pueden llegar a hacer esa gente con tal de obtener lo que uno tiene. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Buscar al Señor, nosotros como hijos de Dios, y que esos cambios lo haga el Señor en nuestro corazón. Y luego con la ayuda de Dios iremos tomando determinaciones que Él nos vaya diciendo. No es que yo diga, ya voy a hacer esto para cambiar mi pecado. No. ¿Qué voy a hacer? Primero buscar a Dios. Y después el Señor nos irá diciendo, busca acá, pregunta o pide sabiduría o pide consejo a los que saben más. E incluso el Señor nos puede decir, anda al médico, o anda al psicólogo, o anda al psiquiatra. El Señor nos puede decir eso. Pero a veces lo hacemos al revés. Vamos y pedimos hora o hacemos algo antes de buscar al Señor. Y a veces el problema está dentro de nosotros y solamente el Señor lo puede cambiar. Por lo tanto, la autodeterminación no es suficiente. Y lo último, hermano, es que nuestra lucha cada vez se hace más intensa. ¿Lo ha notado usted? Cada vez más difícil. Y usted lo tiene que hacer constantemente por usted mismo y también por su familia. Estamos siendo atacados por el enemigo en todo ámbito. Como iglesia, usted ya no puede ver nada prácticamente que no esté contaminado. Si hiciéramos una selección de quizás series, películas o algo que se pueda ver realmente, es muy re poco lo que se puede ver. Entonces, nuestra lucha es cada vez más intensa. Ahí volvamos a Romanos 7, pero los versículos 21 al 25. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado?
¿Y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. El nuevo nacimiento, cuando uno se acerca a Cristo, ocurre en un momento de fe. Pero para llegar a ser como Cristo, se necesita pasar por un proceso que va a tomar toda nuestra vida. No basta con decir, acepto a Cristo en mi corazón y llorar y listo. Ese es solamente un paso. Pero llegar a ser como Cristo es toda la vida. La vida del creyente, para los que les gusta el deporte, no es una carrera de 100 metros planos. ¿Cuánto dura una carrera de 100 metros planos? 4 segundos. Usain Bolt, 3 segundos y tanto. Depende de cómo corra. Nuestra vida no es así, la vida del cristiano. Más bien nuestra vida, la vida del Hijo de Dios, es como una maratón. Y las maratones son bastante largas. Veamos lo que dice en 1 Corintios 9, 24 al 27. Justamente Pablo toma estos ejemplos. 1 Corintios 9, 24. ¿No se dan cuenta de que una carrera, todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas que se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Aquí Pablo está diciendo, debemos correr esta carrera. Y este es un ejemplo, algo figurado. No es que uno nomás, el pastor va a ganar. No, el que llegue a Cristo, al Señor, a su reino, todos vamos a ganar en ese sentido. Pero hay que disciplinarse y hay que esforzarse. Y también toma este ejemplo en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Dice así, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Le decía yo que no es solamente para uno, sino para muchos. Pablo se refiere a la vida del cristiano como una carrera. ¿Está usted en esa carrera buscando al Señor? Aquí el apóstol Pablo es casi una carta de despedida. Él se estaba despidiendo de su pupilo Timoteo, porque ahí en el versículo 6 dice que él va a morir. Ahí, en la última parte dice, se acerca el tiempo de mi muerte. ¿Cómo estaremos nosotros cuando se acerque el tiempo de nuestra muerte? Se dice, o también yo creo que usted lo ha notado por las personas que han estado cerca de usted, que han fallecido, y es como que Dios les revela que van a ir, que se van con Él o que van a partir de esta tierra. Y en algún momento nos va a llegar nuestro aviso. Y nosotros vamos a saber, y puede ser una semana antes, unos días antes, no lo sabemos. Pero podríamos decir lo que dijo Pablo, he terminado la carrera. Y me espera una corona, un premio. O decir, me quedan 24 horas para hacer todo lo que no hice. Señor, ayúdame, por favor, ten misericordia. Deberíamos estar tranquilos, sabiendo que hemos hecho lo que el Señor le ha agradado. Para vencer la batalla debemos aferrarnos al Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 8:3, aquí Pablo nos dice lo que debemos hacer. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Puede la ley salvarnos? No, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil.
Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y el versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿A quién debemos seguir? Al Espíritu. ¿Pero quién nos dio esta victoria? Cristo Jesús. Gracias a Él tenemos al Espíritu Santo. Debemos buscar a Cristo, su obra, su ministerio, sus mandamientos. Usted sabe que están los mandamientos del Antiguo Testamento y también los mandamientos que nos dio Jesús. Y este mandamiento os he dado, dice Jesús, que os améis unos a otros. Y así otros más. Principalmente, ¿a qué debemos aferrarnos? Al regalo del Espíritu Santo. Gracias a Jesús tenemos al Espíritu Santo. Porque una vez que Él ascendió a los cielos, Él se sentó en el lugar de honor que le corresponde a la diestra de Dios Padre. Ahí está Jesús. Está a la diestra de Dios. ¿Y quién está con nosotros? Vive en nosotros el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice ahí que podemos, o sea, ya no seguimos la naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Finalmente, hermano, leamos Juan 3:6. Juan 3:6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo produce vida espiritual en nuestro corazón. Entonces, ¿a quién debemos buscar? Al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos. Danos de tu dirección en esta decisión y el Señor nos va a guiar. Entonces, el conflicto interior se da porque estamos de acuerdo con los mandatos de Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero no los obedecemos. Y estamos dolorosamente conscientes de nuestro pecado. ¿Usted está consciente de su pecado? ¿Sabe que es pecador? ¿Le molesta? Sí. Y debemos buscar al Señor. Cuando usted, hermano, se sienta confundido, que quizás piensa que ya perdió la batalla contra el pecado, clamemos a Dios y recordemos la libertad que Cristo nos dio. Recordemos su poder, porque Él nos puede dar la victoria. Y el último versículo ahí en Romanos 7:25, que es la última parte que habla el apóstol Pablo. Lo habíamos leído que dice, gracias a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo nuestro Señor. La respuesta es Jesús. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro tiempo. Permitamos que Él obre en nosotros. E iremos viendo cómo las tentaciones y los ataques del enemigo ya no tendrán efecto en nosotros, porque hemos decidido buscar la ayuda del Señor. Les invito, hermano, a que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios del cielo y de la tierra, te damos las gracias, porque nos has dado a Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien podemos acudir